Sí, buenas tardes. Estuve un tiempo alejado aquí de los videos por cuestiones personales, pero no me olvido dónde nos quedamos. Nos quedamos en el box fill primera parte, donde le explicaba cómo calcular el volumen de los alambres dentro de una caja según fuera la dimensión del alambre. Y también habíamos quedado pendiente con el tema de la rifa que íbamos a hacer del Mirror Milwaukee, el cual ya se hizo la rifa, se lo ganó Henry Parra, que ha participado en nuestros videos. Y no obstante eso, vamos a rifar otro video, otro Mirror Milwaukee, pero este lo vamos a rifar cuando lleguemos a 100 suscriptores. Así que vamos a compartir el video, vamos a darle like. Y nada, sin más vamos a comenzar con el video de hoy, no sin antes recordarles que el objetivo de este canal es ayudar a los hispanohablantes que realizan electricidad comercial, o sea, trabajan en la electricidad comercial en los Estados Unidos, y es una forma de ayudarlos a que comprendan muchas cosas del código que está en inglés y es un poco difícil de comprender. Bueno, sin más, vamos a empezar. En el último video que hicimos sobre box fill, le voy a dar un repaso rápido para poder caer en la segunda parte. Teníamos este problema que está aquí, donde teníamos que calcular el volumen de los cables que habían adentro de una caja y teníamos 5 respuestas posibles. En esa ocasión, este era el diagrama que teníamos. Teníamos un receptacle doble, teníamos cables 12-3, 10-2, 12-3 por aquí, los pigtail, etcétera. Ahí en ese caso utilizamos el artículo 314.16b del código para las 5 reglas fundamentales del box fill, que no se las voy a leer, están en el video anterior. El que no los haya visto puede ir al video anterior y ver toda la explicación de las 5 leyes. Tenemos, bueno, le voy a pasar por arribita lo que vimos en el video anterior, la regla TO, la regla número 2, y ahí dimos una explicación grande y detallada de cómo hacer todos los cálculos, hasta la regla número 5, que es la del grounding, y llegamos a la conclusión de que la respuesta, luego de hacer los cálculos pertinentes y teniendo en cuenta la tabla 314.16b, llegamos a la conclusión de que la respuesta era D, que era 25.5. Bueno, en esta ocasión, en el día de hoy, vamos a concluir este video con la explicación de cómo saber si la caja que estamos usando es correcta, si tenemos que utilizar una caja más grande, teniendo en cuenta la cantidad de alambre que vamos a tener adentro de la caja. Bueno, en este caso tenemos que irnos a la tabla 314.16a, que es metal box, y en esta tabla vamos a tener todos los datos de las cajas que utilizamos comúnmente en la electricidad comercial. Lo primero que tenemos que saber es que las más usadas van a ser esta que está aquí, que es la caja 1900 box. La de abajo es la 2100 box, esta de aquí. Esta de aquí va a ser la cutting box o box gun, como la conocemos. Y por último, esta de aquí va a ser la handy box. En el día de hoy vamos a concentrarnos más en la 1900 box, que es la que más usamos. De todas formas, le vamos a dar una pasada por arriba a las otras. Para comenzar por aquí mismo, les puedo decir que existen, en el caso de la 2100, 3 dimensiones diferentes según la profundidad que va a tener la caja. En el caso de la 1900 box y la 2100 box van a ser cajas square, van a ser cuadradas, o sea que van a tener la misma distancia de largo que de ancho, que va a ser 4 pulgadas en el caso de la 1900 box y 4 pulgadas con 11-16 en el caso de la 2100. Lo que cambiaría sería la profundidad. Como pueden ver, la más pequeña va a tener 1 pulgada y 1/4, la del medio 1 pulgada y media, y por último la más grande 2 pulgadas y 1/8 en el caso de la 1900 box. En el caso de la 2100 va a ser un poquito más grande en lados, pero en profundidad va a tener la misma profundidad que va a tener la 2100, y así sucesivamente con las otras cajas. Bueno, ¿cómo entendemos esta tabla? Aquí tenemos las medidas de las cajas. Vamos a concentrarnos en la 1900 box en milímetros, que van a ser 100 milímetros de largo, 100 milímetros de ancho por 32,
en pulgadas sería 4 pulgadas de largo por 4 pulgadas de ancho por 1 pulgada y cuarto, va a ser square, o sea, va a tener la misma medida. Y aquí vamos a ver los centímetros cúbicos que tiene la caja, que soporta la caja, las pulgadas cúbicas, que aquí es donde más nos vamos a concentrar en el caso del box fill, y la cantidad de alambre que cabrían adentro de la caja, de cada caja, según el tipo de caja que sea y según la numeración del alambre que sea. En el ejemplo que tuvimos hoy, la caja era una 1900 box y aguantaba 20 y el alambre tenía 25,5 pulgadas cúbicas. Por tanto, además tendríamos que usar de las 1900 box, tendríamos que irnos a la que tenga más de 25, o sea, tenga 25,5 o más de 25,5 pulgadas cúbicas, y en este caso sería la tercera, la que tiene 2 pulgadas y 1/8 de profundidad. Según la cantidad de volumen de alambre que tengamos, tenemos 3 opciones para las 1900 box. Siempre recuerden que tienes que tener en cuenta que tiene que tener el mismo o mayor capacidad la caja que los alambres que estamos usando. De esa misma manera se utilizará en el caso de la 2100 y las otras cajas que vayamos a utilizar según sea el caso. Es importante conocer esta tabla, comprender esta tabla, porque esta tabla es la que te va a dar la capacidad de cada caja. Bueno, cumpliendo con la promesa anterior del video anterior, aquí les dejamos el video de box fill número 2, donde ya explicamos cuál va a ser la caja que se utiliza según el volumen que tengamos en los alambres. Y así le damos respuesta a algunos comentarios que hubo en el video anterior. Un saludo y por ahí nos vemos.